Ya estamos con Eurico Campano, veterano periodista, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Bueno, me gustaría preguntarte en primer lugar por la guerra en el PP de Madrid entre Pablo Casado y Díaz Ayuso y por el medio está también Almeida. Es una guerra que yo creo que está desgastando incluso electoralmente al Partido Popular y que además no creo que tenga sentido, ¿no? Es decir, en todos los partidos evidentemente pues hay guerras internas, pero desde luego esto de cara al escaparate público, Eurico, es un show verdaderamente vergonzoso el que estamos viendo en el PP de Madrid, ¿no? Es un show vergonzoso y es un tiro en el pie que se está pegando no el Partido Popular, que se está pegando la actual Dirección Nacional del Sí. Partido Popular, con Pablo Casado muy mal asesorado. En España lo que se castiga no es la corrupción interna de los partidos, electoralmente o no tanto, tiene que llegar la ciénaga de corrupción, pues bueno, como en el felipismo, ¿no? Que durante años los españoles siguieron votando a Felipe González a pesar del BOE, de Roldán, de Carmen Salanueva, de Filesa, de Malesa, de Time Sport, de ser el primer partido condenado en firme por corrupción, no el Partido Popular, como dicen erróneamente ahora algunos que pretenden borrar la memoria a las nuevas generaciones de españoles. Bueno, pues tardan mucho, digo, los electores en castigar la corrupción, pero sí castigan, y duramente además, las crisis internas, las peleas internas en los partidos. Ahora mismo la situación es la siguiente. Nos consta que hay muchos militantes en muchas organizaciones territoriales o muchas sedes provinciales que han advertido seriamente que si la pelea de Madrid no decrece y no se arregla, se dan de baja del partido porque están hasta las narices, porque están hartos. Vamos a repasar mínimamente la situación. El Partido Popular se pega, por ir a los últimos meses, una soberana bofetada en Cataluña. Bueno, Sí. caen a niveles prácticamente, se quedan sin grupo parlamentario y luego además se ponen a llorar como damiselas por las esquinas porque Ciudadanos no les quiere prestar un grupo, como si, un diputado, como si tuviera obligación de hacerlo, para que pudieran recomponer su grupo parlamentario. Sale Pablo Casado con cara de funeral de cuarta diciendo, bueno, pues teniendo que dar una explicación acerca de los pésimos, patéticos resultados en Cataluña y además anunciando que venden la sede de Génova, que están en Almoneda, etcétera, etcétera y tal. Adelantan las elecciones en Madrid, opción que no era para nada del agrado de Pablo Casado porque Isabel Díaz Ayuso llevaba meses peleando por adelantar las elecciones en Madrid, porque tenía un traidor, tenía cuajado de traidores su gobierno, que eran los que capitaneaba el señor Aguado de Ciudadanos, que le iban a hacer una moción de censura, como quedó demostrado con el Partido Socialista. Pablo Casado al final tiene que ceder, forzado por las circunstancias. Hay unas elecciones anticipadas en Madrid el 4 de mayo. Se produce un tsunami. Isabel Díaz Ayuso multiplica por 2,5 su representación, pasa a tener 65 escaños, pasa a ser ya la presidenta con las manos absolutamente libres, se queda solamente a 3 de la mayoría absoluta, y con el concurso de Vox y de Rocío Monasterio, que tiene 13, pues va a poder por fin, está pudiendo gobernar y desarrollar su proyecto político. ¿Qué pide Isabel Díaz Ayuso? Hombre, lo lógico, pide que además, porque es la única baronesa en el Partido Popular en la que no se da esa circunstancia, que además de presidir la comunidad y con una mayoría holgadísima, prácticamente casi al nivel de tu Feijóo en Galicia, que gobierna ya, va por la cuarta mayoría absoluta, que sea también la que administre el partido en Madrid. ¿Qué ocurre en el partido en Madrid? Que hay una situación irregular, que hay una situación de una gestora que lleva ya más de 3 años y medio, desde la forzosa salida de Cristina Cifuentes, heredada de una etapa anterior, que es quien controla la organización, pero que no tiene ninguna lógica que siga Claro. controlando la organización, sino que quien debe de hacerlo es Isabel Díaz Ayuso. Pablo Casado, mal asesorado, como digo, y mal influido por su entorno, tiene ya unos celos africanos de Isabel Díaz Ayuso, porque todo el mundo ahora mismo, dentro y fuera de esa formación política, reconoce que es el principal activo político del Partido Popular y sigue esforzándose en darle patadas a la lata, hacerle un flaco favor, por cierto, a Almeida, al que está utilizando como, no quiero utilizar una palabra despectiva, ni mucho menos, porque tengo respeto y cariño y admiración política y profesional por José Luis Martínez Almeida, pero qué papelón le están haciendo jugar García Egea y Pablo Sí. Casado a Martínez Almeida, que no se lleva mal con Ayuso, pero que le tienen ahí como ariete y que va ayer, antes de ayer, y dice que no, que claro, que el Congreso será cuando toque, que tal, que no sé qué, es decir, transmitiendo los recados de la séptima Claro. planta de la calle Génova en Madrid. ¿Todo esto en qué se traduce? Pues que por primera vez hay una encuesta, la que publicaba ayer o en las últimas horas el Confidencial, hecha por Metroscopia, que dice que sí, el Partido Popular sigue siendo el primero ahora mismo en estimación de voto, si hubiera elecciones generales, pero que está empezando a retroceder en su expectativa Pero, electoral. Esto es pero, muy bueno para Vox, por claro. cierto,
malo para el Partido Popular de Pablo Casado porque, insisto, hay muchos electores y muchos afiliados en el Partido Popular que ya estaban haciendo esfuerzos sobrehumanos por permanecer en esas siglas, a pesar de que consideran que su oposición no es lo suficientemente dura, pero que están hasta las narices de esta pelea. Pero, Eurico, yo no creo que haga falta ser un experto en demoscopia o haga falta ser un experto politólogo, ¿no? Para saber que el principal activo actual del Partido Popular se llama Isabel Díaz Ayuso. Insisto, no hay más que ver, por ejemplo, el paso de Ayuso por El Hormiguero, por el programa de Antena 3, que bueno, que además de ser líder en audiencia, tuvo mucha repercusión en los diferentes medios de comunicación. De hecho, también lo llevamos en portada en Periodista Digital. El carisma que tiene Isabel Díaz Ayuso, la capacidad de transmitir, digamos, esa cercanía, eso carece Pablo Casado y eso es evidente, ¿no? Eso es evidente e insisto, no hace falta ser un experto y un superdotado para entender que el principal activo que tiene el Partido Popular en este caso actualmente es Isabel Díaz Ayuso, punto y final. Vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso tiene una cosa que tiene carisma político, eso es evidente, Sí. Pablo Casado no lo tiene. Mira, Isabel Díaz Ayuso le están haciendo un Pedro Sánchez sin saberlo, Pablo Casado y Teodoro García Egea, que, y lo lamento, es una crítica profesional, por supuesto nada personal. ¿Qué le hicieron a Pedro Sánchez? A Pedro Sánchez le ningunearon, y no estoy blanqueando al personaje, pero es que el esquema es milimétrico. Baronesa andaluza, por Dios, Susana Díaz, ya casi se nos ha olvidado el nombre porque ya se le ha tragado la tierra y la historia política, y buen viaje lleve. Se hizo una foto en abril de aquel 2017 rodeada de una demostración de fuerza de Felipe González, de Alfonso Guerra, de José Bono, de Rubalcaba, que todavía no vivía, de todos los grandes varones, todos los que habían sido algo en la historia del socialismo, todo para despreciar a ese outsider, a ese chiquilicuatre que consideraban que era Pedro Sánchez, al que habían echado a patadas físicamente el 1 de octubre de 2016 de la Secretaría General del partido y tal. Y eso se volvió contra ellos porque Pedro Sánchez, con un coche, como él cuenta, de segunda mano, se empezó a hacer España entera, empezó a cosechar las simpatías de la gente. ¿Tú te imaginas, Hugo, que no lo va a hacer porque es disciplinada y tiene mucha más categoría que todo eso, tú te imaginas ahora mismo que Isabel Díaz Ayuso empezara a recoger firmas, forzara, sería forzar mucho los no lo va a hacer, estatutos, estoy haciendo evidentemente. política ficción, un congreso extraordinario, se cogiera un coche y se fuera por España entera? Isabel Díaz Ayuso, vamos, Eva Perón, Arrasaba, y no es la mejor comparación, que me disculpe mi querida presidenta, Eva Perón se iba a quedar pequeña al lado de lo que iba a cosechar Isabel Díaz Ayuso Totalmente. recogiendo firmas por España entera. La están victimizando tanto los señores de la actual Dirección Nacional del Partido Popular de Génova, que la están convirtiendo todavía más de lo que es en una heroína y, por supuesto, claro que es el mejor activo del Partido Popular. Ahora mismo, si Pablo Casado, mañana hay elecciones generales, Pablo versus Pablo Mariano Rajoy Casado, pues como la pera tiene que caer en algún momento, pues no sé, tendría 130 escaños. Si la candidata, imagina por un momento que fuera Isabel Díaz Ayuso en unas hipotéticas elecciones generales dentro de 6 meses o dentro de un año del Partido Popular, barrería, tendría 30 escaños más y eso lo sabe Casado, lo sabe García Egea, lo sabe el Partido Socialista, por eso disparan inmisericordiamente contra ella. Han intentado todas las estrategias contra ella. Recuerda, antes de las elecciones en Madrid, en abril, la campaña oficial de los medios de la izquierda era que era tontita, que estaba, bueno, pues excedida de sus posibilidades en un cargo que le venía grande, etcétera, etcétera. Pues menos mal que le venía grande el cargo, que estaba excedida en sus posibilidades y que era tontita porque les barrió con 65 escaños, más que los 58 que suman las tres izquierdas juntas. Si llega a ser mínimamente inteligente políticamente, vamos, les borra del mapa a toda la izquierda por los siglos de los siglos. Efectivamente. Bueno, y como colofón, Eurico, impuesto de plusvalía. Los ayuntamientos nos han robado a sabiendas de que lo que hacían era ilegal. Insisto, obligar a pagar el impuesto de plusvalía es ilegal, no digo yo, lo dijo el propio Tribunal Constitucional. ¿Y cómo está ahora mismo la situación? ¿Vamos a poder recuperar nuestro dinero o no, Eurico? No vamos a poder recuperar nuestro dinero. Me lo temía. Hago notar varias irregularidades. Podríamos estar hablando horas de este asunto, que en mi opinión es gravísimo. El Estado nos roba. Las administraciones públicas nos roban. El Tribunal Constitucional hace 13 o 14 días, bueno, pues es tajante al decretar lo que era un secreto a voces desde hacía años, no solamente para los juristas y para los técnicos fiscales, sino para cualquier ciudadano, que era un atraco a mano armada, que era un impuesto ilegal, que era un clarísimo caso de doble, de triple imposición. Tú heredas mañana un piso de tus padres, Hugo, por el que ya han tributado en vida, tal.
o tienes que vender una vivienda, como ocurrió en la crisis, a un precio inferior al precio de su coste y tienes que liquidar el arbitrio de la plusvalía, el clásico Sí, impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Vale, lo tiran abajo. Los ayuntamientos entran vamos, en crisis, entran en tilt porque junto con el IBI es su mayor fuente de financiación claro. y más de la mitad de los 8.000 ayuntamientos de España quedarían en situación de bancarrota. Piden, exigen, y para esto se ponen de acuerdo todos los políticos, comunistas, socialistas y del Partido Popular, independientes de Bollullos y de donde sea, y todos, no, que esto hay que arreglarlo. Y en un tiempo récord, en 13 días, va el gobierno, le cepilla las uñas a todo lo que era inconstitucional de esa ley y saca un decreto, primer latrocinio jurídico, porque Sí, la Ley General Tributaria y todo este tipo de leyes tributarias hay que aprobarlas por proyecto de ley, no por un real decreto efectivamente. publicado en el BOE, aunque luego haya que consolidar al Consejo de Ministros, y Que cae de cajón. reconoce, por cierto, reconoce la retroactividad para los 13 días que ha habido ese vacío legal entre la primera decisión del Constitucional y el decreto del pasado martes del Consejo de Ministros. Lunes decisión, martes decreto publicado en el BOE, para que los que vendieron justamente la semana previa no se vean favorecidos, no haya un agravio con los que tengan que vender en los próximos días y tal, que sí tienen que volver a liquidar el arbitrio de la plusvalía. Segundo latrocinio, se invierte la carga de la prueba. Sí, Esto solamente lo habíamos visto en casos de la mal llamada violencia de género, por cierto. Saludos a esa ley infecta que parió, que malparió Zapatero en el 2007, en la que era total. el varón el que tenía que demostrar que era inocente y no al revés. Es decir, un sin Dios en un Estado de Derecho. Aquí también hoy sabemos que es el contribuyente el que va a tener que demostrar al ayuntamiento que no tiene que liquidar el Es arbitrio en la increíble. plusvalía y no el ayuntamiento, las haciendas municipales, los que demuestren que, oiga, usted ha vendido una vivienda, tiene que liquidar. ¿En qué país vivimos? ¿Y dónde está la gente? ¿Por qué no sale a la gente a la calle? ¿Dónde están los comegambas? Hombre, ¿dónde está UNAI? ¿Dónde está el Pepe Álvarez? ¿Dónde está toda esta gentuza? Todos estos vividores que solamente salen a la calle cuando gobierna un gobierno de derechas del Partido Popular, salen a la calle a las barricadas o a las mariscadas, pero ahora están callados como esas señoras que ejercen el oficio más antiguo del mundo en Cuaresma. Es una vergüenza, pero como sigo insistiendo siempre en mis colaboraciones con vosotros, en Periodista Digital y en la segunda dosis, estamos en un país políticamente subdesarrollado y políticamente imbécil, en el Totalmente cual de más de la acuerdo. mitad de la gente vota, paga, calla y traga.